que estés porque cuando te dé la gana lo quiero. Che, esa... Terminó el partido, a mí me estoy llorando en la cabecita que tenía. Sí, boludo, si además... Che, Nico, esa puertita abierta va a ser un quilombo. Se te va a ir por ahí, cagamos. No, ahora te cierro yo, ¿te importa? Ahora te cierro yo. Sí, pero aparte también porque no era mi equipo, no había dicho Argentina para jugar, me tengo instante pasado, estaba re mal por eso. Hoy saqué a uno con una foto parecida. ¡Bueno! No tengo que entrar de vuelta porque dejo la moto. ¿La nave? No puedes hacer todo, fotos, mail. Salvar vidas. Claro. ¡Gata! Dámela. ¿De quién es? ¿Qué te pasaba ayer, amigo? ¿Ya le dijiste o no? Igual, tampoco voy a hacer ¿Qué es planillero porque ¿Esa pelota? son planilleros y te explotan. ¿Esa pelota? Está de pasto. Pero de bebedor, amigo. Pero que... Se supone que tenés derecho de piso un poco. ¿Tenés un frío? Está helado, amigo. Creo que si la guardo acá. Esta queda acá, ¿no? Sí. Lo voy a hacer. ¿Se llevan aquí uno para ese de 5? No, me voy a llevar la pechera. No. Sí, dos pelotas, tres pelotas, ¿podés? Bueno, lo dejo acá para ver, me lo llevo por casa. Si no, dejalo, está la bolsa de pechera acá. ¿Cobraste los 2 negros? Falta el otro y ellos transfieren 30 y 100 lucas. ¿Transfieren ahora o después? Está al lado, Está medio lavado, dice, porque no lavó ella. Claro, esto es jamás de visto. ¿Qué puedo hacer yo si no me agarro? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer vos de esta situación? Ese es buenísimo. Ojalá ya está, no lees así. Claro, no hablé. Vení. Teve, boludo, Teve jugaba en Inglaterra y no. ¿Qué tiene, boludo? Decime vos. ¿Qué se cierra la puerta? Ya te la cerró, boludo. La de la casa, sí. Pero viste que me pidió perdón porque él se dio cuenta, amigo. Es que sí. Porque me pudo haber lastimado. Sí. Porque después van a tener equipo triunvirato corriendo. ¿Te quedás esa por la duda? ¡Paco! Se le fue la pelota. ¿Qué pasó? Justo se le fue la pelota. Iba a cerrar la puerta y se fue la pelota. ¿Esta es la salida ya? Sí, la calle. Pasa encima es una bajada, entonces... Claro, está directo en la calle. ¡Vamos!
es la más difícil. No era más fácil hacer así. Subilo, Pedro, Pedro. Estaba muy choto el de allá. Qué ojete, boludo. ¿Viste? Llegando, boludo. Chema se fue a la calle. Sí, boludo. Justo estaba llegando, boludo. Sí que estaba ahí. Encima casi la pisó una. ¿En qué va a potencializar? Todavía no sé. Me gusta Daumato. ¿Vos? Ojalá. Ojalá. Son 2 años, ¿no? No, 4. Está perdido. Menos mal que te la dejaste. Sí, estaba perdido. Ella estaba terminando, según él. Cirujano por la plata. Los cirujanos no ganan. En ese momento el cirujano era el que más levantaba. El anestesista, ponele, levantaba mucho más. Sí, pero es más difícil, está acomodado. Sí, pero igual a mí me gustaba mucho la droga. pero boludo, pediatría me re gustaba, pero Pasa que el después me tiré abajo. cirujano gana bien, pero para ganar bien tiene que hacer muchos años de... Creo que hacer una especialidad y después una... ¡Bien, papá! ¡Hola! Estudió pediatra ahí y se recibió en Rosario. Estuvo ahí laburando como negro, después se une al Garrahan. El Garrahan y el Suizo. Y ahora lo Juan Orrenta. ¡Sí, de vuelta! ¡Eso! Toma. Todo de mal. Mire, siempre héroe. ¿Y vos? Obviamente ahora ya le va bien. Todo lo que tiene. Amigo. Rosy, si la data me la hago, pasa. Sí, gracias. Parece que la acaba de hacer. Tengo la fe que voy a ganar bien. Tengo que para ganar bien como médico, pasan muchos años para que empiece bien. Entonces capaz tenés 35 y 6 Vos querés ser millonaria a los 30, boluda. No, millonaria sería no. re fácil. Millonaria no, boludo, pero por lo menos... Es que es una verga, boludo. En el Garrahan viste que hubo el quilombo. Es el que más labura. Es que lo mandan a todos lados, residente, guardia, Tiene la todo. medicina es el tema de que es muy de derecho al piso. En todos los hospitales. Vaya con No todo. te vas a dormir si no estás durmiendo. Si el jefe duerme pero no duerme, o sea,
un montón de boludeces Sí. en el ámbito laboral. Boludo, yo vi tipo. Te tratan como el orto. Hay algunos que no igual. Los jefes viejos, yo cuando estaba en duda, lo redudaba lógicamente, No, che, amigo, no vino Sandy, boludo. Pero vino Enzo. Igual, perdón. Podemos hablar. Sí, picá. igual a mí me generó un montón de dudas ya cuando fui a los hospitales. Igual que muchos en casa al Con las prácticas que no hacemos una mierda. yo fui al hospital en cuarto. No sé cómo será ahora la buena, seguirá igual. Pero nosotros en segundo año arrancábamos a empezar los bebés, después no hacíamos una mierda, siempre estaba parado, pero veía la forma de trabajo, cómo se laburaba. A ver, a mí no es que me disgusta, obvio, pero no tengo esa pasión que dicen que hay que tener. Y bueno, me abruma bastante eso, pero bueno. Sí, ya encontraré a lo que me pasa. A mí también lo que tengo puede ser que decidir de que agarrar. Capaz que en otra carrera, no sé, yo no sé, no, después me voy a esta tarde y lamentablemente tengo que laburar en el ámbito administrativo, con suerte de agarrar algo diferente. Muy bien. Eso es lo que tiene medicina, que tiene un montón de boludeces que... El anestesista, boludo, es una boludez y... Sí, o sea, no es una boludez porque pero, estudió una claro, banda el tema es que ahí sí acomodo total. Sí. Igual pasa mucho en todos los laburos. Había un médico acá que venía que iba a ser anestesista. Pero que el padre, claro, pasa que el padre fue, el abuelo también, o sea, Tiene que ir muy bien en el examen porque hay muchos cosas. claro. Tiene que ir muy bien. Igual ahora hay un montón de gente estudiando. O sea, al mismo tiempo. Dale, Rossi, avanzamos. Igual también lo que tiene medicina es que es una carrera que nunca vas a poder ser reemplazada. Sí. O sea, yo ponerle como contador, no sé si en 10 años voy a tener laburo como contador, con toda la tecnología. No, es verdad. No, para mí me dice mucho, a mí me gusta diagnóstico por imágenes. Eso me dice es reemplazable, es muy reemplazable la inteligencia eso. ¿Qué sé yo? Igual, hoy en día la mayoría son Igual siempre va a estar algo. Es que sí, además ya no lo podés ni controlar, qué sé yo, a mí me quedan 40 años de carrera, qué sé yo qué va a pasar de acá a 40 años con la inteligencia artificial. Ya está, me voy a meter donde me gusta ahora y bueno. capaz que para cuando sea reemplazable ya está muerta. Sí, Y por eso. Pero boludo, la No, y rebajada. además si no, como si no se va a morir, boludo. La rebajada. No, para mí va a tardar un montón, pero en algún momento, en algún punto. por lo menos capaz en otros países sí, pero acá en Argentina hasta que sea reemplazado algo, la inteligencia artificial va a tardar. Sí. Pero una cepita, ¿no? Me gusta el bardo, ¿sabes cómo me voy a chorear? Y encima se salió. Ya, salí de camisita. No, no salgo de camisa porque acá la gente porteña no sale de camisa. ¿No sale de camisa? Yo hace 1000 años no salgo. ¿Qué? ¿Allá se sale en camisa? Mira. El porteño no ¿Qué se sale. sale? Remera. Acá que se sale, remera.
Para mí era la mayoría. O sea, nosotros poner una vez, cuando recién vinimos, era cumpleaños de un amigo que era de Wale y se vino acá a festejarlo con nosotros y salimos a Bali. Tipo, todo, sí, era, en ese momento era top. O al menos de los que nosotros conocíamos. Vale, Facha. Salimos todos. ¿Todo de camisa? Todo de camisa. Porque nosotros allá salimos ¿Quita de 15? y caímos todos de camisa. Quita de 15. Era todo el mundo estaba de remera y nosotros de camisa. Se notaba la lengua que era. Al arco, Facha. Vos sabés que la tiene mano. Facha estaba jugando ya, boludo. Es verdad. ¿Qué es esto? ¿Isleño contra quién? Venía contra. No tengo idea. Sí, nosotros salimos de camisa y ahora ya. Igual para mí a nosotros se nos nota a la lengua igual que ustedes. Somos muy verdad. los porteños son asquerosos. Verdad. Basta de barrer a los porteños. Los putos, los porteños son medio asquerosos. Para mí son como medio. Tenés de todo, lógico, pero ponele a uno de provincia con un porteño. ¿Vos sos porteño? No le decís nada. Y no, por ahí dejo que pero es hable. diferente igual, es uno de los pocos que es diferente. Sí, boludo, porque. Igual ese fue el que hizo el Tenés de todo igual, no meto a todo. La gran mayoría del porteño es como que siempre arriba, Sí. siempre quiere Creído. cagar más arriba que el culo, siempre es él y todo contra todo. O sea. Igual argentino. Para mí el porteño es el peor. Y ahora hay mucho hate contra el porteño. Se transformó mucho Igual hate. tenés de todo, yo ponerlo en el laburo, tengo un montón de gente que es porteña y que repiola. Vale, vamos ahí, Lichi. Pero también tenés el porteño. Siempre quiere como mostrar lo que quiere, siempre vos capaz que hay alguien de Entre Ríos que tiene campo y tiene Y no mucho la- más sí, de Entre Ríos y jamás lo va a ver, no sé, mostrar lo que tiene. Es que sí. Facu, boludo, Facu tiene que Facu tiene campo, jamás te va a hablar de plata. El mate está en peligro. ¿Eh? ¿Cuántos años tiene Facu? ¿25, 26? Tendrá 26. Facu Marano. Sí, yo creo que tenía más. Todo el mundo me dice que parezco Ah, ¿sí? Eso es de 2001. 2002. Cumplí en febrero. Bueno, pues. ¡Vamos, Rossi, dale! Es un bebé. Es que no me afeité. Es que en el varón cambia mucho la cara con. ¿Qué? En el varón cambia mucho la cara cuando te afeitas. Yo cuando me afeito y cuando me corto el pelo lo mismo. Es increíble cómo cambia a la persona. Igual me da una paja afeitarme. A mí ya no se afeita nada. Ya no está la moda de afeitarse. La barbita, ¿no? O sea, me gusta la barba, no me gusta el bigote. Igual te crece todo entero, ¿no? ¿Eh? Te crece todo entero. No te queda 15 años separado. me sale la barba. No, pero no te queda solo separado eso, un papelón. Solamente yo el bigote me lo afeito todos los días. ¡Sigue abriendo! ¡Conmigo, Me dale! levanto para el laburo y me afeito los bigotes. ¡Qué paja! Dejate el bigote de Esa es la comisario. definitiva del bigote. Dejate el La bigote de definitiva en las comisario. piernas, pero es muy difícil la definitiva en las piernas porque ay, sale igual. Sí.
y en el pecho. Re trolo, pero odio el pelo, boludo. Igual mucho pelo se haciendo aquí. Yo me río. Sí, a ver, cuéntame, amigo. En el pecho es como que no sale. Las piernas es muy difícil que no vuelva. Pero me da una paja arrancar a una definitiva. ¿Pero qué, te molestan o no te gustan? No, no me gusta. O sea, Hablando de pelos. no, ponele, en el pecho lo detesto. En Terriano hablando de pelos. En verano no te puedo usar la remera. Igual me depilo yo, no hablo definitiva, pero me depilo yo. Pero en verano, boludo, chivas todo. Las piernas no sé, te gusta. Por Cristiano Ronaldo. Igual en verano sí me depilo las piernas. Y Me es da una paja. mal, boludo. Sí, yo ando todo el día de largo, boludo. Trabajo en la oficina, tengo que ir con pantalón largo. Y que encima decía, a mí me gustan solo de minutos. Ahora que me agarró esa barata, ¿sabes cómo? Come parada todos los días. Para quedarse hasta la mitad. ¿Van a tardar más? ¿O van a pasar? Van a pasar el celular ahí. Pido ahora y vamos a Pará, ¿podemos pegarle el tiempo? ¿Y qué te tomas para ir a tu casa? Creo que está 110 por acá, pero me trajeron y me van a buscar. ¿Te vienen a buscar ahora? Sí. ¿Qué? ¿No hay más? Acá está, amigo. No veo que... Si está con cara de orto todo el día, no me doy cuenta cuando está enojada y cuando no. ¿De dónde sos vos? De Villa del Parque. Él no entiende nada, es como vos con las calles que no sabías. ¿Vos por dónde Ey, vivís? yo en las calles en Capital me reubico. Ojo. Pero para Capital Pero es muy ella- grande. Si yo no vivo en sabés Palermo. el barrio de Villa del... Bueno, no está tan lejos de Villa del Parque. Villa del Parque. Al lado de Villa de Boto. Yo sabía que... Y ahí ¿La cancha Vélez no estaba por ahí? ¿La cancha Vélez no está en No, la Ah, cancha que está está por está cerca de Comu. ¿De qué? De Comu. Comu, Racing. Ah, pero eso dice Racing. Ahí cuando voy a decir, no, cuando voy a no, decir la Racing, cancha. Claro, no. Claro, no la cancha de Racing Club. Así, de Villa del Parque. Yo no voy, ¿quién quiere que vaya de voto, boludo? No, igual yo no salgo, o sea, salgo muy poco de Capital. Entonces me falta conocer esa parte. pero después le preguntás 2 calles cerca de la casa de ella y... No sabés. No me acuerdo de las calles, no me acuerdo bien. Y aparte vivió siempre ahí. Bien lejos. De acá por ¿Vivís acá? ¿Vivís acá? La primera. vos tenés colchón. ¿Quién viene mañana? Porque está Gini en todas. Ah, pará. No. Domingo, Santi me pasó el horario del domingo. Yo asumo que él pone mi nombre y... No, hoy estaba Facu. Sí. Un tipazo. Era medio pelado, no. Estaba, o sea, no, pero pelado de corte, no pelado. Mañana dice Facu. Sí, los domingos son de Facu. No se fue a goles, ¿eh? Los viernes son míos y los sábados medio que... Salita no Es muy caro para una música que no me termina de... Me dijo Mike que estuvo muy impactado. Sí, era obvio. O sea, está todo bien con el clip, pero es... Para mí es muy plancha. A ver qué opina Ale. Ale le gusta, ¿qué opina Ale? ¿De qué? De Eric Fritz.
Para mí es mi plancha. Eric Fritz. Che, nuestra... Tiene una amiga que salió, Ailén. Acá, se nos fue la mano con esta chica. ¿Por qué? ¿Cómo? No, boludo. Es la tercera vez que sale. Es la tercera vez que sale. Tercera vez. Ustedes lo hacen drogadicto a los médicos. No puedo saber controlarte, boludo, dale. Pero si no saben. Ya, pero Si también no te saben. ofrecen No debe ser algo. porteña. ¿De dónde? No debe ser porteña. No, es de ¿Viste, boludo? La gente que no es porteña No sé. Ah, pero vos estás de los dos lados. Ahí está Saragán. Obviamente, el porteño vuela, boludo. Al lado mío el porteño vuela. Yo soy Claro, un vos río le de faltan 40.000 un habitantes. Hay un montón de cosas que... En un montón de cosas el porteño es mucho mejor, boludo. Si está criado en una ciudad de... ¿Qué sé yo? Boludo, yo estuve... Acá, acá hay colectivo, ¿me entendés? No te tomaste un colectivo nunca en tu vida, Juan Igual. Yo estuve en marzo viviendo en un pueblo en Mendoza. Ay, me quería pegar un tiro. Digo, ay, dale, por favor, apúrense, despabilen. Arriba. El porteño también tiene eso, boludo, vuela. ¿Qué también? ¿Tu hermano? Lo que sí, El porteño Tu hermano que aún no ha hace hecho todo en uno. el día, yo ¿no? dormí mis mejores fiestas. Un silencio en todo el pueblo. Sí, y no busqué un kiosco abierto. Ah, ya. De 2 a Descansando, 18 no había descansando. nada. Igual el porteño, boludo, hace todo en el día. Vos en Gualeguay, no sé, te levantás manso, muy tranquilo, desayunás, después salís el porteño, desayuna mientras se cambia, sale al trabajo, vuelve, mete Así la vida, gimnasio, Así mete... es la vida, boludo. No, pero está muy bueno, Pero porque tenés una hora y media al trabajo, boludo. por eso. O sea, es muy bueno del porteño que tiene El eso. pueblo que- agarrás, te levantás y a los 5 minutos estás en el colegio, a los 10. Sí, literal. Pero... Sí, escuché un momentón ahí. Y que la no, Esa no es. Porque las de casa no quiero hacer pan. Me muero, ¿Para qué te drogás si no te la aguantás, boludo? Sí, siempre, sí. La primera vez que me pasó. Se murió un doctor. Corre con la mano en la bolsilla. Está durmiendo. Ayer el que se rompió la cabeza, No estaba acá. ¿Qué pasó? un planchazo y le rompió la cabeza. ¿Quién estaba de loco acá? ¿Quién? ¿O no? ¿Está así? Yo tiraba allí, pero... Allá en Asturias no tuvimos. Era Marcel. Ah, el Morochito, boludo, qué amigo. También era amigo de Jimmy. Morochito. ¿Vino en bici? Para el que viene en bici. El que viene en bici no sabe dónde es. ¿Ese de dónde era? Zona sur. Yo digo que es zona sur, pero No, no sé. pero igual venía re de lejos, me acuerdo. Sí, boludo, como a 40 kilómetros. Viene escuchando la Se renga. llama el de ayer, boludo, lo re tengo, estuve en ese vecino con el fin de pasado. Morocho, con barbita. Para mí, sí. Ahí viene Ginny, boludo. Ahí viene Ginny. Ayer quien vino, Ginny, acá, ¿Cómo se llama ese vago? dijo Morocho con barbita, dijo. Che, vos tenés que empezar a sacarle comisiones. Ahora tenés que transformarte en paloma, boludo. Ya le marqué la cancha a nuestro amigo Santino. Sí, es que sí. No, se acostumbró, se acostumbró. ¿De qué? Ayer le marqué la cancha. Es que él lo hace de onda, boludo, eso de... Acá tenés frío en la cara. No, pues es que lo hace de onda el conseguir médico. Esto primero lo otro. ¡Vení, Vicen! ¡Bien probado, Vicente! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso, Barba!
cómo se llama? Viene, vámonos. Boludo. Se llamaba como yo y no me acordaba, boludo. Ese es re buena onda. No emite sonido, pero es buena onda. Habla poco. Sí, ni habla. Habré cruzado 2 palabras. Es más, no sé si me sabía yo que se llamaba como yo. No, que Santi, o sea, muchas veces el año pasado, en el mundial, Santi me mandaba los audios a mí y yo, o sea, si tenía algún horario que no sé, Facu no podía, yo no podía, si no conseguía a nadie, me decía, che, ¿tenés a alguien que pueda venir a este horario? Yo obviamente le daba un mensaje y alguno de mis amigos me dijo, él me manda tipo una serie de horarios, Una lista enorme. y yo los sábados, sábados, domingos yo no puedo. Y los viernes, ayer no vine, por ejemplo, y como que si no, no sé, como que si no resuelvo yo, Como que te quedaste como si fuera. Pero no tenés a alguien No, que pero- le sirva y sí, Sí, pero es como que tiene la presión él pero de nadie se lo conseguir. pero muchas, pero, mira, sí, nadie se lo toma en serio porque es una verga. perdón. ¿Qué tenés? Ahí tenés alguien fijo, pero también alguna otra persona que le sirva, boludo. Ah, Que no sea Pero ¿sabés qué porteña. pasa? ¿Sabés qué pasa? A cada uno que le digo siempre la tipo, yo tengo como 10 personas que le quiero mandar. Y las 10 ahí, Tomá, tomá. 9 Casi lo por mato. algún motivo, ese día no pueden. Tipo, no, o al cine, no, o tal cosa. Lo hizo con 2 días de anticipación. Pero bueno, está bien igual. Y aparte, mandan de acá al lado también tengo un montón de algo que resolver. De acá al lado. De la nada sufrí. Más de lo que yo puedo hacer. Es que el tema que después. Entre Santi y acá al lado, tengo casi 45 horas de fin de semana que resolver. Claro, y aparte él queda como con cargo de decir, si no le consigo, es culpa mía. Claro, yo lo que le dije es tipo, yo no tengo problema en enviar un par de mensajes de onda, pero bueno, si no consigo, no sé. Y le pasé varios contactos y... No, o sea, se pasé... Lo va a seguir pidiendo. Me molesta que, tipo, yo... Quedó más roja, Sí, me quedó rojísimo, amigo. un calor tenés en esta oreja. Yo no me la esperaba. Uy, boludo. La pelota que saca. Y si son varios. Bueno que estás. El último partido. Tomá. Metimos 330 personas. La banda. Encima, ¿cuánto era el máximo? ¡Ocha, atento! No, dijo 300, máximo 350. Y ahora debe ser ahí con 20. Claro, boludo. Pagás así la entrada y ya tenés la... Cálculo para que sobre plata. Sobró. Porque viste que te hacen pagar un... Ya está todo en la cuenta. Y sigue sobrando. De hecho, cuando salimos, la plata la estoy juntando yo. Y cuando salimos, fuimos al Mac. Y vine a agarrar el Teco. Un Mac para todo. Qué bien, ese ¿Cuánto está? 14 más, dame 14 más. Muy bien.
Una pelea ahora. ¿Quién está dirigiendo allá? ¿Pela? ¿Pela Juan? Madre mía. El viejo. Ojalá me dirija mañana eso. No, o sea, Me contó Caro, me contó Caro. fue pesado, estuvo bueno, pero la verdad que un mes fue mucho tiempo. Un poco que no quiero ver a nadie. Sí, me imaginé que están como saturados de... El arquero. Se hice primer plano en algunos momentos, pero estabas muy lejos, boludo. ¿Te acordás del juego? ¿Qué estaba haciendo? Era vos. Se abrió la cabeza y había un médico jugando y lo Barbarian, algo así. No era ahí en el tipo un jefe de Santoyani o algo así. No, uno que hacía guardia, pero queda muy parado. La pelota primero. ¿Cuánto va en partido o cuánto va de tiempo? El tiempo no sé. El partido 1-1. Van 15. En 10. Así que no te quiso apuntar. Está bien. Y más si ya tenés fijo acá en medio, boludo, que no podés. Si fuera que vos podés ver cuadro, inclusive. Toma, Nico. 24 minutos. Con eso todo al boliche. Dale, ¿me querés dar más cambio, amigo? Y para la... No, ayer me había dado 50 el hijo de puta de ¿No de 50. 50? Porra. Me preocupa más quién se lo pagó. El que salió de cajero, boludo. Decía lo peor que vas al cajero y te dé 2 billetitos de mierda. Claro. ¿Qué estás haciendo ahora? La cometa después se la pasan. Gracias. Gol. Ese chale tiene transferencia, estoy como el chueque yo. Salí el viernes, no tenía un mango. Yo te voy a pagar la tarjeta, boludo, me quedo aquí. La última, porque allá debe estar por terminar. No, salí el viernes, no tenía un mango, pero trabajaba el sábado acá. Claro. No, River, encima, porque jugaba River, ¿viste? Sí. Llevé una birra que tenía ahí en casa, digamos, 14 birras. ¿Italiano? ¿Qué total italiano? ¿Cuánto servicio? Yo mandé mails antes, principio de octubre, antes de que vaya la fecha. Ni siquiera estaban publicadas las fechas para este año. Yo las tenía porque me las habían pasado por atrás. Pero no tenía cupo. Ay, sí, sí, No no salí creo. la fecha. ¿Cómo va a ser un grupo? Me estás diciendo en la cara. Bueno, yo voy a rotar ahora después de esta y a mí lo mismo, les hablé el año pasado, me confirmaron el cupo, pero no me contestan. Tomá, tomá. Para rotar tenía que hacer un curso de residente. Igual te digo que mejor, porque con todo el quilombo este que hay, con todo lo de y demás. ¿El qué? Pero no, si traemos de nadie es espectacular, la verdad.
Sí, nosotros habían dicho, ahí es el que está ahí en Rampa. Habían dicho con Tata. Le pasa guardia. El negro que hay. Bueno, bien. Bueno, ¿por qué estás muy pesado? Sí, ahora estamos en el posado, pero creo que ahí... Estoy de un lado. Che, buena campera, ¿verdad? Llega ahí. La otra vez estaba en la última cancha, boludo, patean y se fue por una... Por el agujerito de allá de la esquina. Sí, fue increíble. a gritar acá. Sí, a la mierda se queda. A la mierda se fue. Macho, sí que se hizo la boluda, la dos le cerruchó el piso a Gini. No, vieja, la bebí helada. Los jefes de servicio Creo que también. No sé. Uy. Deberían tener los médicos tan copados como los clientes a ganar más fría, ver muy copados. O sea, me cambié en varias. Un retiro de una placa de eléctrica, también un tipo de El otro día Tata se cambió para una habitación. ¡Qué piola, boludo! acá. No, Iban 10. yo pensé que era con una... depende de los recursos que tengan. Cierra, eléctrico, cierra normal, recta, y la última que la más funciona La levantó ahí. tipo emergencia urgencia, urgencia le cortamos la pierna. Y te dejaban hacer cosas. Sí, no, Sí, a nosotros lo tienen, dijeron, bueno, che, ¿quién entra? Pero como que me la cirugía se olvidaban porque estaba Tata y no le decían de hacer nada. Uy, boludo. tipo de guardia de cirugía. Cirugía, remoto y emergencia. Pasa que o sea, creo que ahí la cirugía que hay que hacer es que no Ya me está la loma del orden que tenía que atender allá. Sí. Se pone a condicionar. Me parece que no voy a salir. Dale, Lau. Te van. Cayana. Bien, Lautaro. Venía a Triunvirato, poner Platense Fútbol. Ah, pensé que iba a... No, pero capaz que le marca capaz la No, radio. no le... Poné Triunvirato. Ponele Platense por Avenida Triunvirato. ¡Boludo! ¡Estás jodiendo, boludo! Porque tiene que ser sobre acá. 6.200. Ahí perdiste una, te quedás puteado. Una que se vinieron de conta que fue estás como... ¡Sí, Santi, va! ¡Sí, Santi, va! No, estoy helado. ¡Boludo! ¡Ahí! ¡Cambio, pasa ahora! ¡Pegale, pegale!
Jimmy, Facu. Paco. El arquero, boludo. Sí, muy bien, boludo. Lástima que un golazo. Ni siquiera se lo comió. ¿Va a salir, negro? No rotundo, amigo. No sé. Mañana tienen que venir acá. Yo mañana, lo peor de todo es que tengo un asado y después juego 3 partidos. Semejante depresión. O sea, me voy a acostar a las 7 de la mañana y me voy a tener que levantar a las 10:30. Y encima jugar 3 partidos. Claro, ¿ves? Yo Hasta las 7, hasta el final te vas. No, pero voy a llegar a las 7 a mi casa, Ah. boludo. Si está ahí en Costanera, boludo. Estoy en Costanera, de ahí a que me llevo un Uber hasta mi casa. No, salgo, estoy hasta la. Igual estoy ahí hasta nomás. las 4 y Ojo. mierda, No es tan lejos, creo. ¿Qué cosa? De donde estoy yo, Costanera. Nah, no, nada. No, serán 10 minutos en Uber. Sí. Sí, a esa hora llegas haciendo todo. Lo que siempre parece para que te rompan ¿Sabes cómo te matan? Me van a romper. Vos sabés que una vez estábamos ahí en Costanera, me pido un Uber, yo en ese momento vivía en Recoleta. Me voy a pedir el Uber, me marcaba como 15 lucas. La reputa madre. Cierro, entro a WhatsApp, no sé qué, mando 2 o 3 mensajes, entro, pum, 2.500. Me pedí el Uber, chao, 2.500 pesos. Fue el Uber más barato de mi vida. No le quise preguntar al Uber cuánto le pagaban a él. Para mí fue un Porque error te de había Uber igual. creado recién la cuenta. No, Porque viste que cuando te creas te dicen, no sé, 70% de descuento te tira, ¿viste? Cuando yo dije del Uber, boludo. Alta baja, boludo, 2.000 pesos y me lleva. No, igual, para mí de eso se hace cargo Uber. Sí, seguro. Así que mañana va Facu con el Lambo que no se ve. Ah, el hambre. Le queda bien a él el Lambo nomás, boludo, hijo de puta. Con los facheros que es. ¿Qué ambo tiene? No, pero el tuyo es oscuro al lado de Ah, un verde clarito. agua, Verde clarito mal. clarito, pero ¿Tipo verde dentista? sí, Sí, puede ser, sí. Sí, Verde es muy dentista. se lo pone siempre que viene acá. No, hijo de puta, siempre viene desabrigado, boludo. Viene con el Lambo Sí, nomás. sí, viene con el Lambo, no está rebandeado. Está regaldeado. Eso es muy de allá. Bandeado, ¿nunca escuchaste bandeado? O sea, no. O sea, puedo Bandeado es como entender. muy loco, o sea, está re loco. Entendí Como algo bandeado. desarrollado. No, de bandeado, de bandeada. De bandido. No, bandido, no. Otra que no usan tanto acá es el bolacera. Ah, bueno, mis viejos usan la palabra bolacero. Sí, la cera yo lo usaba. Pero sí, siento que los jóvenes no lo usan. No, yo lo reuso, boludo, en el trabajo no Me usa gusta esa bolacera. palabra. Qué buenísima. No diga un bolazo, no diga una mentira o una Ah, bueno, esa no la chamullada. escuché nunca. Un Tipo, bolazo, ¿no? Claro, no, esa no. Bolacero sí, pero. Después el gurí. Igual el gurí yo ahora no lo digo Gurí es tipo tanto. chico. Chico. Igual el Ah, gurí. Los gurisa gurises. también, vos podés ser una gurisa. Pero, No, estoy con las se gurisas. usa en provincia, pero también en Esa la Uruguay escuché, se usa pero mucho. acá no. Sí, pero nosotros porque estamos al límite con Uruguay. Claro. Entonces tenemos muchas palabras que usamos. Igual yo no lo uso vos se nunca, meten, pero a veces me sale, boludo. Después el churrasquero. ¿Eso qué es? El churrasquero es la parrilla, el parrillero. Ah, sí. Nosotros le decimos churrasquero. Que también La es parrilla palabra de se usa. Uruguay. ¿Cómo le dicen a la laderita portátil? Conservador. Ah, pero yo también le digo así, no sé si Yo le digo laderita. La conversadora. No sé cuál más. Tenemos así. yo siempre dije conservadora. Típica es el gurí, porque el gurí es muy de. Sí, yo ya esa la escuché, pero de. Sí, yo la otra vez, ¿te acordás que me estaba peleando con el de Bonavena? El nieto del boxeador. Estábamos en un partido, no sé qué, y le pegó a un pibito que tenía 18 años, había ido a jugar con nosotros. Entonces yo digo, aguantá un toque y le pegá. El loco es. El loco es boxeador.
pero profesional, digamos. No, no puedes. Y le pegó un pibito, tipo, le pegó un manotazo. Entonces hoy le digo, ¿qué hace, pelotudo? No sé qué. Y me dice, ¿pero qué? Te voy a quedar trompada. Pero es un gurí, le digo. ¿Qué me dice? Se me cae de risa. Dije, la concha de la luz. No me puedo hacer el malo de decirle gurí, boludo. Siempre anima, Dale, Colpi, adelante, Colpi. Ya terminó. No tenemos alguna. Tiempo, ¡Tiempo la pelota! Así que la traen y la llevan. Qué ojete. Qué hija de... Qué envidia. ¿Eh? A mí no. Ah, pues el boludo te dice la voz porque anda en auto. Yo estoy aprendiendo a manejar. ¿Estás aprendiendo? O sea, yo tengo el registro pero no sé manejar en realidad. Onda, Mirá cómo es Villa del Parque, boludo. No, boludo. No, pará, no. onda sacaste, Lo rendí. onda, Te lo hiciste regalaron. escuelita. No, lo ¿Ganaste rendí, es escuelita? más, lo desaprobé la primera vez que No, Onda, ¿hiciste escuela de manejo o no? un chabón, no. Ah, un bueno, chabón. sí, un medio una escuela, Sí. claro. Andaste, Anduve, fui, ¿Qué? desaprobé, volví a ir, aprobé y ahí me quedó un poco de cagazo, entonces no volví no a fuiste. manejar auto Claro. como por un año. Vení. ¿Era poeta él o qué? No tenía nada. No sé. Yo no tengo carnet tampoco igual. Pero voy a Gualeguay y lo saco en 2 minutos. Y hoy te dan nata para camión. Imagínate. Te juro por Dios, boludo, te dan Camión. nata No, camión. acá no, Mi acá mamá se tiene que dice puede que- manejar camión, boludo. ¿Cómo va a manejar camión? Acá te tenés que usar la provincia, boludo. Claro, en provincia sí pagás y te lo damos. No, ni siquiera pagan allá. O sea, te lo dan Ahora, de hijo de hablando de puta. provincia acá, onda de Buenos Aires. ¡Epa! ¡Está loco, fuera! ¡Echalo, güey! ¿Cómo te vas? Bueno, ¿Voy a buscar? Igual acá te queda re directo, Mundi. sí, pero qué pasa. Es re tarde. ¿Qué te va del juego? Ah, boludo, me extrañaba. Tengo que venir a las 9 de la No mañana vas acá, a hacer boludo. que te vayas de joda. No vas a hacer que te vea ahí en historias. Una patada en la cabeza. No sé cómo lo echaron, boludo. No, mañana igual jugamos a las 8 como vienen nosotros.